¿Alguna vez le has preguntado a Dios por qué? Lo sorprendente es que esa misma pregunta salió de los labios de Jesús mientras estaba en la cruz. Mi nombre es Hugo Zúñiga y le doy la bienvenida a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey, adaptado al español por Daniel Cuquín. Hoy continuamos nuestro estudio del Evangelio de Lucas en la serie Las últimas palabras del Cordero. Descubriremos por qué Jesús pronunció esas palabras y cómo ese clamor revela el precio de nuestra redención y la esperanza que solo Él puede ofrecer. Acompáñanos en esta lección titulada Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El presidente Abraham Lincoln firmó una ley que permitía que una persona contratara a un sustituto para ocupar su lugar en el ejército. Aunque Lincoln nunca había sido reclutado, sintió que también debía proveer a alguien que, de manera simbólica, fuera a la guerra en su lugar. El hombre que eligió fue John Staples, hijo de un pastor metodista. El propio Lincoln le pidió que se alistara como sustituto y John aceptó. Y así fue como él marchó a la guerra ocupando el lugar del presidente. En su ciudad natal, Dover, Nueva Jersey, hay un monumento sobre su tumba que dice, en parte, John Summerfield Staples, voluntario de Washington, D.C., sustituto de Abraham Lincoln. Durante los últimos estudios hemos recorrido el camino hasta una colina conocida en griego como la calavera. En arameo se llama Gólgota, que también significa calavera, y en latín recibe el nombre de Calvaria, de donde proviene nuestra palabra Calvario. Allí, sobre esa colina azotada por el viento, hay, por así decirlo, otro monumento, uno que podría decir voluntario divino, sustituto tuyo y mío. Antes de seguir reflexionando en las últimas palabras del Cordero de Dios sobre la cruz, te invito a abrir tu Biblia en Romanos 5:8. Y si ya has puesto tu fe en Jesucristo como tu Salvador, te invito a tomar un lápiz y escribir tu nombre al margen de ese versículo. Yo hice eso hace muchos años. Junto a la palabra nosotros escribí mi nombre. El versículo dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese nosotros es personal, y allí perfectamente podrías escribir tu propio nombre. Yo escribí, mas Dios muestra su amor para con Stephen, en que siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Te invito a hacer lo mismo. Ese es el Evangelio, esa es nuestra única esperanza. Ese es el regalo más grande que hemos recibido, y esa es la razón por la que Cristo vino al mundo. Él nació para morir. Desde la cruz ya hemos escuchado 3 declaraciones de Jesús que hasta cierto punto nos resultan fáciles de comprender. Primero dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y podemos entender esas palabras porque revelan la inmensa compasión de Cristo. Luego prometió al ladrón arrepentido que ese mismo día estaría con él en el paraíso. Y eso también lo entendemos porque Jesús vino precisamente para salvar pecadores. Después encomendó el cuidado de María al apóstol Juan, y al hacerlo estaba obedeciendo el mandato de honrar a sus padres y cumpliendo su responsabilidad como el hijo mayor al asegurar el cuidado de su madre, una viuda ya anciana. Y todas esas declaraciones nos llenan de admiración y gratitud. Pero ahora llegamos a la 4ª declaración de Jesús desde la cruz, y esta no solo es maravillosa, también es profundamente misteriosa. En medio de su agonía, Jesús exclamó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27:46. ¡Qué misterio!, ¿verdad?
pero al mismo tiempo, ¡qué consuelo! A muchos cristianos a lo largo de los años los han reprendido por preguntarle a Dios, ¿por qué? Y sin embargo, vemos a Jesús aquí haciendo la misma pregunta. Y si Jesús pudo hacerlo, tú también puedes, aunque conozcas las respuestas que la Biblia ofrece. Jesús conocía las Escrituras de memoria. Fue el hombre más maduro espiritualmente que alguna vez caminó sobre el planeta Tierra. Y aún así él preguntó, ¿por qué? Ahora bien, el Evangelio de Lucas no registra estas palabras, así que debemos trasladarnos al relato de Mateo. Allí Mateo prepara el escenario escribiendo en el versículo 27, versículo 45, «Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena». Es decir, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra. Fue como si una inmensa cortina hubiera ocultado el sol. La palabra que aquí se traduce tierra también puede traducirse mundo, lo que parece indicar que no se trató simplemente de una oscuridad local, sino que fue un acontecimiento de alcance mundial, semejante al diluvio universal. De hecho, algunos registros históricos ajenos a la Biblia mencionan un extraño fenómeno de oscuridad ocurrido aproximadamente en esa misma época. Así que por un acto milagroso del Dios Todopoderoso, el mediodía se convirtió en medianoche. El Hijo de Dios permanece en silencio durante estas 3 horas de profunda oscuridad y no vuelve a hablar hasta que finalmente lanza este clamor desde la cruz. Por cierto, la Biblia no explica explícitamente por qué Dios produjo esta oscuridad sobrenatural. Sin embargo, tenemos varias pistas que nos ayudan a entender su significado. En primer lugar, los rabinos enseñaban que el oscurecimiento del cielo era una señal del juicio de Dios sobre el mundo por algún crimen terrible. Y sin duda el mayor crimen de la historia estaba ocurriendo en ese mismo momento. En segundo lugar, la oscuridad típicamente simbolizaba duelo. El profeta Amós escribió unas palabras que, en primer lugar, apuntan al período de la Gran Tribulación, pero que también encajan perfectamente con la crucifixión de Cristo. El Señor dijo por medio del profeta que acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro, y lo convertiré en llanto como por hijo unigénito, y su postrimería como día amargo. Amós 8 del 9 al 10. Difícilmente podría haber una descripción más apropiada para el día de la crucifixión. Es como si toda la creación estuviera de luto por la madre de un hijo único. Hay un tercer detalle que vale la pena considerar y es que esta oscuridad también tiene un profundo significado en el contexto de la Pascua. Mientras Jesús está colgado en la cruz, la nación de Israel estaba celebrando la Pascua, recordando la noche en que Dios los libró de Egipto bajo el liderazgo de Moisés. Antes de esa liberación, Dios había enviado una plaga tras otra para advertir al faraón que dejara salir a su pueblo, pero el faraón endureció una y otra vez su corazón. Fueron 10 plagas en total. Y la 9ª plaga, ¿te acuerdas cuál fue? Fue una oscuridad absoluta que cubrió toda la tierra de Egipto durante 3 días. Y después vino la 10ª y última plaga, la muerte de todos los primogénitos. ¿Notas el paralelo? 3 días de oscuridad y luego la muerte de los primogénitos. Y ahora Jesús permanece en la cruz durante 3 horas de oscuridad. Y poco después, muere el Hijo unigénito de Dios. Esta oscuridad anuncia juicio, anuncia muerte. Pero recordemos también lo que significaba la Pascua. Antes de que llegara aquella última plaga, Dios dio esperanza a su pueblo. Cada familia debía sacrificar un cordero, asarlo y colocar su sangre sobre los postes y el dintel de la puerta de su casa.
Cuando el ángel de la muerte veía la sangre del cordero, pasaba de largo, y esa familia era liberada. Y observa ahora esta extraordinaria escena. Mientras Jesús cuelga de la cruz, miles de corderos pascuales están siendo sacrificados en Jerusalén para recordar aquella liberación ocurrida siglos atrás. Y al mismo tiempo Jesús está entregando su vida como el verdadero y el definitivo Cordero de la Pascua. Su sangre rescatará a todo aquel que la reciba por fe, todo aquel que, por así decirlo, la aplique a la puerta de su corazón. Es por eso que antes de que Dios derrame su juicio sobre el Cordero que llevará el pecado del mundo, la tierra queda completamente cubierta por la oscuridad. Piensa en ese contraste. Cuando Jesús nació en medio de la noche, Dios Padre iluminó el cielo con una luz resplandeciente. Ahora, sin embargo, cuando su Hijo está a punto de morir, el Padre oscurece el cielo en pleno día. Hay una observación más que me gustaría hacer, y es que esta oscuridad podría representar lo que un teólogo llamó la obra privada de Cristo, porque durante esas 3 horas ocurrió una obra que ningún ser humano podía contemplar plenamente. Mientras la tierra permanecía cubierta de oscuridad, Jesús estaba llevando a cabo la parte más profunda de su obra redentora. Fue durante esas 3 horas que Jesús cargó sobre sí los pecados de toda la humanidad. 1 Juan 2:2. Nuestra maldad fue puesta sobre él. Isaías 53:6. Aquel que nunca conoció pecado fue hecho pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21. Él llevó sobre su cuerpo toda nuestra culpa. 1 Pedro 2:24. Y soportó esa carga completamente solo. Hebreos 9:7. Nadie podía acompañarlo, nadie podía compartir ese peso, y nadie podía participar en esa obra. Piensa en lo extraordinario de esta escena. En la cruz, Jesús es al mismo tiempo el sumo sacerdote que presenta el sacrificio y el cordero que es ofrecido en sacrificio. Y todo eso ocurre en una sola persona. Y eso significa que no queda absolutamente nada para que tú y yo podamos añadir. No aportamos nada a nuestra salvación. Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote y el Cordero de Dios, ya lo hizo todo. Volvamos ahora al relato de Mateo y leemos en el versículo 46. Cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabachthani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Imagina esta escena. El sol ha desaparecido, todo permanece en oscuridad. Jesús lleva casi 3 horas colgado en la cruz, en silencio. Y entonces de repente, desde lo profundo de aquella oscuridad, se escucha un clamor desgarrador: Elí, Elí, lama sabachthani. Y Mateo continúa diciendo en el versículo 47, algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. En realidad ellos no habían escuchado bien, porque Jesús no estaba llamando a Elías. El versículo 48 añade que al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Existía una creencia popular entre los judíos de que el profeta Elías podía aparecer para rescatar a un hombre justo en medio de su sufrimiento. Así que algunos dicen: esperemos a ver si Dios envía a Elías para salvar a Jesús de la cruz. Pero Elías no iba a rescatar a Jesús, nadie iba a intervenir. Hay una historia que ilustra, aunque imperfectamente, esta dolorosa realidad. Durante muchos años, Thomas Dooley sirvió como médico misionero en Laos, cerca de la frontera con China. En una ocasión le regalaron un cachorro de oso negro del Himalaya. Era una pequeña y tierna bola de pelo. Pero Thomas sabía que no podía tenerlo para siempre.
Cuando creciera, tendría que devolverlo a su hábitat natural. Y mientras llegaba ese momento, comenzó a construir una pequeña jaula donde pudiera mantenerlo de forma segura. Un día, mientras trabajaba en esa jaula, un anciano chino pasó por allí, se detuvo, la observó fijamente y de repente comenzó a llorar. Así que el doctor Dooley se acercó para preguntarle qué ocurría. El hombre le contó su historia. Años atrás, él y su familia vivían en la China comunista. Trabajaban la tierra, pero cuando llegaba la cosecha, las autoridades les prohibían quedarse siquiera con un grano de arroz. Todo le pertenecía al Estado. Su esposa enfermó gravemente por desnutrición, y al verla que estaba muriéndose de hambre, su hijo escondió unos pocos puñados de arroz entre su ropa para llevárselos. Pero lo descubrieron. Las autoridades decidieron convertirlo en un ejemplo para todo el pueblo. Lo encerraron en una jaula, casi del mismo tamaño que la que Thomas estaba construyendo para el oso. Colocaron aquella jaula en medio de la plaza del pueblo. Era tan pequeña que el muchacho apenas podía moverse, ni siquiera podía sentarse. Y luego el anciano le dijo al doctor Dooley: a mi esposa y a mí nos obligaron a mirar. Ella desde un extremo de la plaza y yo desde el otro. Los guardias no nos permitían hablar con él ni acercarnos. Nuestro hijo murió lentamente, sin comida ni agua, cubierto de suciedad, de moscas. Y cuando finalmente los guardias anunciaron que había muerto, sentimos alivio, porque finalmente había dejado de sufrir. Mira, hay una enorme diferencia entre aquella tragedia y la muerte del Hijo de Dios. Aquel padre, él no podía hacer nada para rescatar a su hijo, pero el Padre Celestial sí podía intervenir. Y sin embargo decidió no hacerlo, porque era el plan de Dios que Jesús muriera completamente solo. Es por eso que podemos entender un poco mejor este angustioso clamor de Jesús, un clamor de separación dolorosa. Durante el tiempo que estuvo clavado a la cruz, Jesús se dirige 3 veces a Dios. La primera vez dice: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la última vez dirá: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero entre esas 2 declaraciones ocurre algo extraordinario, y es que en lugar de decir Padre, Jesús clama: Dios mío. El pecado que ahora Él carga sobre sí mismo produjo una separación judicial, y es por eso que desaparece por un momento la intimidad que transmite la palabra Padre, y aparece la solemnidad de la frase Dios mío. La cercanía ha dado paso a una distancia provocada por el pecado. Jesús ya no le dice papá. Esa distancia era real. Pero hay algo más. Este también es un clamor de verdadera desesperación, y es que Jesús sintió plenamente esa separación. Él no estaba fingiendo, no estaba exagerando. Estaba experimentando una ruptura en la comunión que había disfrutado con el Padre desde toda la eternidad. El abandono de Cristo fue completamente real. Y observa lo que Jesús no dijo. Él no clamó: ¿pero por qué Pedro me abandonó? ¿Por qué Judas me traicionó? ¿Por qué mis discípulos huyeron? No, su clamor fue: Dios mío, ¿por qué tú me has desamparado? En ese momento Jesús cita las palabras del Salmo 22, versículo 1, escritas siglos antes por el rey David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David escribió esas palabras, aunque nunca experimentó en toda su intensidad lo que describían. Pero ahora el hijo de David sí está bebiendo esa copa. Juan Calvino escribió hace siglos que en medio de aquella terrible oscuridad y de ese abandono por parte de Dios, Jesús
cita el único pasaje de las Escrituras que describe exactamente lo que él estaba viviendo y cumpliendo. Piensa en esto. Poco antes los líderes religiosos se habían burlado de Jesús diciendo: «Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere». Pero Dios no iba a librarlo. Y cuando Jesús clama: «¿Por qué me has desamparado?», parece por un instante que les da la razón. Sí, había sido abandonado. ¿Por qué? Para que tú y yo nunca tengamos que ser abandonados por Dios. La Escritura nos promete a cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra fe en Jesucristo. En Hebreos 13:5, no te desampararé, ni te dejaré. La palabra griega traducida desamparar es la misma que Jesús emplea desde la cruz. Él fue desamparado por el Padre mientras pagaba el precio de nuestros pecados para que recibamos la promesa eterna de que jamás seremos desamparados. Permíteme terminar señalando 3 verdades que este clamor de Cristo revela. En primer lugar, la justicia de Dios es inflexible. Spurgeon escribió: «En medio de aquellas tinieblas, el alma del hombre Jesucristo entró en un contacto aterrador con la justicia de Dios». Eso es precisamente lo que produce el pecado. El pecado mata, el pecado destruye, porque la paga del pecado es muerte. Y Jesús está pagando aquí el precio de nuestros pecados. Aunque era el Hijo de Dios, no recibiría un indulto, no habría una excepción para él, no habría un perdón especial por quien era. Piensa en esto, nosotros sí recibimos un perdón extraordinario. Dios perdona los pecados que cometemos en el pasado, los pecados que nadie llegó a descubrir, y aún los pecados que todavía cometeremos en el futuro. Esa es una gracia tan inmensa. Pero Jesús no recibió ese trato. La Biblia dice que Dios no perdonó ni a su propio Hijo. Romanos 8:32. No hubo un pase libre para él. La justicia santa de Dios no hace excepciones. Es completamente imparcial. Y es precisamente en la cruz donde esa justicia queda plenamente satisfecha y la santidad de Dios es vindicada. En otras palabras, Jesús está viviendo allí el juicio que nosotros merecíamos, para que nosotros jamás tengamos que enfrentar el juicio final de un Dios santo. En segundo lugar, estas palabras nos dejan una advertencia urgente. Es una advertencia que Satanás no quiere que escuches. Una advertencia que el mundo intenta ahogar con entretenimiento y risas superficiales y una vida llena de distracciones, y es que el juicio de Dios es inevitable. Escucha lo que Jesús está diciendo desde la cruz. Si el propio Hijo de Dios tuvo que cargar el juicio del pecado y fue desamparado por el Padre, ¿qué esperanza tiene el pecador de presentarse por sí mismo delante de un Dios santo? Hoy muchos dicen que Dios ama tanto a las personas que jamás las juzgaría, que Él es demasiado misericordioso para condenar a alguien eternamente. Pero ese es el mismo argumento que Satanás usó desde el principio. La primera vez que el ser humano estuvo a punto de pecar, Satanás le dijo a Eva: «Come del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios solo está impidiendo que llegues a ser como Él». Eva respondió: «No podemos hacerlo. Dios nos dijo que si desobedecíamos y comíamos del árbol, moriríamos». ¿Y qué dijo Satanás? «No morirán». Como diciendo, Dios jamás los va a juzgar por un pequeño acto de independencia. Y Eva comió, luego le dio también a Adán. Con el tiempo ambos murieron físicamente, pero en ese mismo instante ellos murieron espiritualmente. La gloria de Dios que los cubría desapareció, descubrieron que estaban desnudos, su comunión con Dios quedó rota, y en lugar de correr hacia Él, se escondieron de su presencia.
No escuches las mentiras del diablo, no permitas que te convenza de que no necesitas la cruz de Cristo, de que no necesitas ser salvo, de que no eres un pecador o peor aún, de que sí necesitas a Cristo, pero que puedes dejar esa decisión para más adelante. Resiste al diablo, acércate a Cristo, ven a Él, por medio de la cruz de su Hijo. En tercer lugar, estas palabras nos extienden una invitación, y es esta. Si hoy sigues con vida, la puerta de la gracia continúa abierta. Pero escucha bien, esa puerta no permanecerá abierta para siempre. Cuando llegue la muerte, ya no hay más oportunidad de decidir. Después de la muerte viene el juicio. Y en ese día estarás en una de dos condiciones. O comparecerás delante de Dios cargando tus propios pecados, o comparecerás habiendo aceptado por fe el sacrificio del Señor Jesucristo, quien cargó esos pecados en tu lugar. Antes de que llegue ese día, asegúrate de que sobre la lápida de tu vida pueda escribirse la única frase que realmente importará cuando estés delante de Dios. Jesucristo fue mi sustituto. Jesús soportó la ira de Dios para que tú nunca tengas que soportarla. ¿Y qué verdad tan conmovedora es esta? Jesús fue desamparado para que todos los que creen en Él jamás sean desamparados por Dios. Deseo que esta verdad te impulse a vivir con gratitud, confianza y adoración a aquel que ocupó tu lugar en la cruz. Y si aún no lo has hecho, que hoy sea el día en que tú pongas tu fe en Jesucristo y recibas el perdón y la vida eterna. Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada ¿Por qué me has desamparado? Si este mensaje despertó preguntas en tu corazón o deseas comprender mejor por qué Jesucristo murió en la cruz y qué significa su sacrificio para tu vida, queremos ayudarte. Hemos preparado un recurso claro y completamente gratuito que explica el mensaje central de la Biblia. ¿Cómo puedes recibir el perdón de tus pecados y tener la seguridad de la vida eterna por medio de Jesucristo? Visita sabiduriainternacional.org/evangelio y descubre la esperanza que Cristo hizo posible para ti. Te esperamos en nuestro próximo estudio de Sabiduría para el Corazón.